Me llamo Alan Ricardo López Hernández. Hoy les daré mi reseña acerca del libro Crónica de una muerte anunciada. En particular, no sé si merezca morir Santiago o no. Algo raro la lectura. Su madre podía como comprender los sueños si se los contabas en ayunas, como el día de la muerte de Santiago Nazar, él soñó que estaba en un bosque y con pájaros. Su madre le dijo que es algo bueno soñar con pájaros ya que atraen salud. Luego algo raro también es que es algo fuerte, ya que Santiago sería culpable siendo alguien religioso. Se notó al esperar al obispo, pero también alguien bueno podría aparentarlo. La hija de Victoria Guzmán, que es Divina Flor, la tocaba y da a entender que sin consentimiento. Y bueno, siendo alguien con una herencia de su hacienda de su padre, ¿cómo no estaría viviendo en otra realidad? En ciertas partes confunde. Victoria Guzmán quería que muriera, tenía cierto odio hacia los Nazar. No se sabe de qué lado estar. Imagínate que tu hija la toquen cuando un adulto no está. Y volvemos a lo confuso. ¿Podría alguien así ser inocente? Está padre la lectura, porque te deja pensando, ¿podría ser inocente? Estuve leyendo varias veces ciertas partes y lo que rescaté fue que regresaron a Ángela Vicario cuando se enteraron que no era virgen. Y bueno, ¿quién hace eso en 2021? Supongo que era como una tradición o costumbre de volver a una mujer que no era virgen. Ahora siendo Santiago un heredero, bien mencionaba que era un heredero que, que heredó un buen manejo de armas por parte de su padre, por parte de su padre Ibrahim Nazar. Pues Santiago, siendo un hombre de armas, al final no se enfrentaría a unos hombres con cuchillos. Como es sabido que regresaron a las mujeres no vírgenes, Santiago fuera, si Santiago fuera el culpable, se hubiera preparado en el momento de la boda. También hay mucha fantasía. Al final, narra cómo el camino, narra cómo él caminó alrededor de toda la casa con sus vísceras por fuera, o sus tripas, algo que nadie haría ni puede. Esta lectura como da un mensaje que tenemos tantas oportunidades en el correo, si no fuera por Victoria Guzmán, pero no fue su culpa, Santiago tocaba a su hija. Bueno, Divina Flor, si hubiera sido un poco más segura de sí misma para tomar una decisión, si el alcalde hubiera advertido. Me llamo Alan Ricardo López Hernández. Hoy les daré mi reseña acerca del libro Crónica de una muerte anunciada. En particular, no sé si merezca morir Santiago o no. Algo raro la lectura. Su madre podía como comprender los sueños si se los contabas en ayunas, como el día de la muerte de Santiago Nazar, él soñó que estaba en un bosque y con pájaros. Su madre le dijo que es algo bueno soñar con pájaros ya que atraen salud. Luego algo raro también es que es algo fuerte, ya que Santiago sería culpable siendo alguien religioso. Se notó al esperar al obispo, pero también alguien bueno podría aparentarlo. La hija de Victoria Guzmán, que es Divina Flor, la tocaba y da a entender que sin consentimiento. Y bueno, siendo alguien con una herencia de su hacienda de su padre, ¿cómo no estaría viviendo en otra realidad? En ciertas partes confunde. Victoria Guzmán quería que muriera, tenía cierto odio hacia los Nazar. No se sabe de qué lado estar. Imagínate que tu hija la toquen cuando un adulto no está. Y volvemos a lo confuso. ¿Podría alguien así ser inocente? Está padre la lectura, porque te deja pensando, ¿podría ser inocente? Estuve leyendo varias veces ciertas partes y lo que rescaté fue que regresaron a Ángela Vicario cuando se enteraron que no era virgen. Y bueno, ¿quién hace eso en 2021? Supongo que era como una tradición o costumbre de volver a una mujer que no era virgen. Ahora siendo Santiago un heredero, bien mencionaba que era un heredero que heredó un buen manejo de armas por parte de su padre, Ibrahim,
por parte de su padre Ibrahim Nazar, pues Santiago, siendo un hombre de armas, al final no se enfrentaría a unos hombres con cuchillos. Como es sabido que regresaban a las mujeres no vírgenes, Santiago fuera, si Santiago fuera el culpable, se hubiera preparado en el momento de la boda. También hay mucha fantasía. Al final, narra cómo el camino, narra cómo él caminó alrededor de toda la casa con sus vísceras por fuera, o sus tripas, algo que nadie haría ni puede. Esta lectura como da un mensaje que tenemos tantas oportunidades en el correo, si no fuera por Victoria Guzmán, pero no fue su culpa. Santiago tocaba a su hija. Bueno, Divina Flor, si hubiera sido un poco más segura de sí misma para tomar una decisión, si el alcalde hubiera advertido. Me llamo Alan Ricardo López Hernández. Hoy les daré mi reseña acerca del libro Crónica de una muerte anunciada. En particular, no sé si merezca morir Santiago o no. Algo raro la lectura. Su madre podía como comprender los sueños si se los contabas en ayunas, como el día de la muerte de Santiago Nazar, él soñó que estaba en un bosque y con pájaros. Su madre le dijo que es algo bueno soñar con pájaros ya que atraen salud. Luego algo raro también es que es algo fuerte, ya que Santiago sería culpable siendo alguien religioso. Se notó al esperar al obispo, pero también alguien bueno podría aparentarlo. La hija de Victoria Guzmán, que es Divina Flor, la tocaba y da a entender que sin consentimiento. Y bueno, siendo alguien con una herencia de su hacienda de su padre, ¿cómo no estaría viviendo en otra realidad? En ciertas partes confunde. Victoria Guzmán quería que muriera, tenía cierto odio hacia los Nazar. No se sabe de qué lado estar. Imagínate que tu hija la toquen cuando un adulto no está. Y volvemos a lo confuso. ¿Podría alguien así ser inocente? Está padre la lectura, porque te deja pensando, ¿podría ser inocente? Estuve leyendo varias veces ciertas partes y lo que rescaté fue que regresaron a Ángela Vicario cuando se enteraron que no era virgen. Y bueno, ¿quién hace eso en 2021? Supongo que era como una tradición o costumbre de volver a una mujer que no era virgen. Ahora siendo Santiago un heredero, bien mencionaba que era un heredero que, que heredó un buen manejo de armas por parte de su padre, por parte de su padre Ibrahim Nazar. Pues Santiago, siendo un hombre de armas, al final no se enfrentaría a unos hombres con cuchillos. Como es sabido que regresaban a las mujeres no vírgenes, Santiago fuera, si Santiago fuera el culpable, se hubiera preparado en el momento de la boda. También hay mucha fantasía. Al final, narra cómo narra cómo él caminó alrededor de toda la casa con sus vísceras por fuera, o sus tripas, algo que nadie haría ni puede. Esta lectura como da un mensaje que tenemos tantas oportunidades en el correo, si no fuera por Victoria Guzmán, pero no fue su culpa. Santiago tocaba a su hija. Bueno, Divina Flor, si hubiera sido un poco más segura de sí misma para tomar una decisión, si el alcalde hubiera advertido. Me llamo Alan Ricardo López Hernández. Hoy les daré mi reseña acerca del libro Crónica de una muerte anunciada. En particular, no sé si merezca morir Santiago o no. Algo raro la lectura. Su madre podía como comprender los sueños si se los contabas en ayunas, como el día de la muerte de Santiago Nazar, él soñó que estaba en un bosque y con pájaros. Su madre le dijo que es algo bueno soñar con pájaros ya que atraen salud. Luego algo raro también es que es algo fuerte, ya que Santiago sería culpable siendo alguien religioso. Se notó al esperar al obispo, pero también alguien bueno podría aparentarlo. La hija de Victoria Guzmán, que es Divina Flor, la tocaba y da a entender que sin consentimiento. Y bueno,
siendo, siendo alguien con una herencia de su hacienda de su padre, ¿cómo no estaría viviendo en otra realidad? En ciertas partes confunde. Victoria Guzmán quería que muriera, tenía cierto odio hacia los Nazar. No se sabe de qué lado estar. Imagínate que tu hija la toquen cuando un adulto no está. Y volvemos a lo confuso. ¿Podría alguien así ser inocente? Está padre la lectura, porque te deja pensando, ¿podría ser inocente? Estuve leyendo varias veces ciertas partes y lo que rescaté fue que regresaron a Ángela Vicario cuando se enteraron que no era virgen. Y bueno, ¿quién hace eso en 2021? Supongo que era como una tradición o costumbre de volver a una mujer que no era virgen. Ahora siendo Santiago un heredero, bien mencionaba que era un heredero que, que heredó un buen manejo de armas por parte de su padre, por parte de su padre Ibrahim Nazar. Pues Santiago, siendo un hombre de armas, al final no se enfrentaría a unos hombres con cuchillos. Como es sabido que regresaban a las mujeres no vírgenes, Santiago fuera, si Santiago fuera el culpable, se hubiera preparado en el momento de la boda. También hay mucha fantasía. Al final, narra cómo el camino, narra cómo él caminó alrededor de toda la casa con sus vísceras por fuera, o sus tripas, algo que nadie haría ni puede. Esta lectura como da un mensaje que tenemos tantas oportunidades en el correo, si no fuera por Victoria Guzmán, pero no fue su culpa, Santiago tocaba a su hija. Bueno, Divina Flor, si hubiera sido un poco más segura de sí misma para tomar una decisión, si el alcalde hubiera advertido. Me llamo Alan Ricardo López Hernández, hoy les daré mi reseña acerca del libro Crónica de una muerte anunciada. En particular, no sé si merezca morir Santiago o no. Algo raro la lectura. Su madre podía como comprender los sueños si se los contabas en ayunas, como el día de la muerte de Santiago Nazar, él soñó que estaba en un bosque y con pájaros. Su madre le dijo que es algo bueno soñar con pájaros ya que atraen salud. Luego algo raro también es que es algo fuerte, ya que Santiago sería culpable siendo alguien religioso. Se notó al esperar al obispo, pero también alguien bueno podría aparentarlo. La hija de Victoria Guzmán, que es Divina Flor, la tocaba y da a entender que es sin consentimiento. Y bueno, siendo alguien con una herencia de su hacienda de su padre, ¿cómo no estaría viviendo en otra realidad? En ciertas partes confunde. Victoria Guzmán quería que muriera, tenía cierto odio hacia los Nazar. No se sabe de qué lado estar. Imagínate que tu hija la toquen cuando un adulto no está. Y volvemos a lo confuso. ¿Podría alguien así ser inocente? Está padre la lectura, porque te deja pensando, ¿podría ser inocente? Estuve leyendo varias veces ciertas partes y lo que rescaté fue que regresaron a Ángela Vicario cuando se enteraron que no era virgen. Y bueno, ¿quién hace eso en 2021? Supongo que era como una tradición o costumbre de volver a una mujer que no era virgen. Ahora siendo Santiago un heredero, bien mencionaba que era un heredero que, que heredó un buen manejo de armas por parte de su padre, por parte de su padre Ibrahim Nazar. Pues Santiago, siendo un hombre de armas, al final no se enfrentaría a unos hombres con cuchillos. Como es sabido que regresaban a las mujeres no vírgenes, Santiago fuera, si Santiago fuera el culpable, se hubiera preparado en el momento de la boda. También hay mucha fantasía. Al final, narra cómo narra cómo él caminó alrededor de toda la casa con sus vísceras por fuera, o sus tripas, algo que nadie haría ni puede. Esta lectura como da un mensaje que tenemos tantas oportunidades en el correo, si no fuera por Victoria Guzmán, pero no fue su culpa, Santiago tocaba a su hija. Bueno, Divina Flor, si hubiera sido un poco más segura de sí misma para tomar una decisión,
Si el alcalde hubiera advertido. Me llamo Alan Ricardo López Hernández. Hoy les daré mi reseña acerca del libro Crónica de una muerte anunciada. En particular, no sé si merezca morir Santiago o no. Algo raro la lectura. Su madre podía como comprender los sueños si se los contabas en ayunas, como el día de la muerte de Santiago Nazar, él soñó que estaba en un bosque y con pájaros. Su madre le dijo que es algo bueno soñar con pájaros, ya que atraen salud. Luego algo raro también es que es algo fuerte, ya que Santiago sería culpable siendo alguien religioso. Se notó al esperar al obispo, pero también alguien bueno podría aparentarlo. La hija de Victoria Guzmán, que es Divina Flor, la tocaba y da a entender que sin consentimiento. Y bueno, siendo alguien con una herencia de su hacienda de su padre, ¿cómo no estaría viviendo en otra realidad? En ciertas partes confunde. Victoria Guzmán quería que muriera, tenía cierto odio hacia los Nazar. No se sabe de qué lado estar. Imagínate que tu hija la toquen cuando un adulto no está. Y volvemos a lo confuso. ¿Podría alguien así ser inocente? Está padre la lectura, porque te deja pensando, ¿podría ser inocente? Estuve leyendo varias veces ciertas partes y lo que rescaté fue que regresaron a Ángela Vicario cuando se enteraron que no era virgen. Y bueno, ¿quién hace eso en 2021? Supongo que era como una tradición o costumbre de volver a una mujer que no era virgen. Ahora siendo Santiago un heredero, bien mencionaba que era un heredero que heredó un buen manejo de armas por parte de su padre, por parte de su padre Ibrahim Nazar. Pues Santiago, siendo un hombre de armas, al final no se enfrentaría a unos hombres con cuchillos. Como es sabido que regresaban a las mujeres no vírgenes, Santiago fuera, si Santiago fuera el culpable, se hubiera preparado en el momento de la boda. También hay mucha fantasía. Al final, narra cómo el camino, narra cómo él caminó alrededor de toda la casa con sus vísceras por fuera, o sus tripas, algo que nadie haría ni puede. Esta lectura como da un mensaje que tenemos tantas oportunidades en el correo, si no fuera por Victoria Guzmán, pero no fue su culpa, Santiago tocaba a su hija. Bueno, Divina Flor, si hubiera sido un poco más segura de sí misma para tomar una decisión, si el alcalde hubiera advertido. Me llamo Alan Ricardo López Hernández. Hoy les daré mi reseña acerca del libro Crónica de una muerte anunciada. En particular, no sé si merezca morir Santiago o no. Algo raro la lectura. Su madre podía como comprender los sueños si se los contabas en ayunas, como el día de la muerte de Santiago Nazar, él soñó que estaba en un bosque y con pájaros. Su madre le dijo que es algo bueno soñar con pájaros, ya que atraen salud. Luego algo raro también es que es algo fuerte, ya que Santiago sería culpable siendo alguien religioso. Se notó al esperar al obispo, pero también alguien bueno podría aparentarlo. La hija de Victoria Guzmán, que es Divina Flor, la tocaba y da a entender que sin consentimiento. Y bueno, siendo alguien con una herencia de su hacienda de su padre, ¿cómo no estaría viviendo en otra realidad? En ciertas partes confunde. Victoria Guzmán quería que muriera, tenía cierto odio hacia los Nazar. No se sabe de qué lado estar. Imagínate que tu hija la toquen cuando un adulto no está. Y volvemos a lo confuso. ¿Podría alguien así ser inocente? Está padre la lectura, porque te deja pensando, ¿podría ser inocente? Estuve leyendo varias veces ciertas partes y lo que rescaté fue que regresaron a Ángela Vicario cuando se enteraron que no era virgen. Y bueno, ¿quién hace eso en 2021? Supongo que era como una tradición o costumbre de volver a una mujer que no era virgen. Ahora siendo Santiago un heredero, bien mencionaba que era un heredero que heredó un buen manejo de armas
por parte de su padre. Ibrahim Nazar, pues Santiago, siendo un hombre de armas, al final no se enfrentaría a unos hombres con cuchillos. Como es sabido que regresaban a las mujeres no vírgenes, Santiago fuera, si Santiago fuera el culpable, se hubiera preparado en el momento de la boda. También hay mucha fantasía. Al final, narra cómo el camino, narra cómo él caminó alrededor de toda la casa con sus vísceras por fuera o sus tripas, algo que nadie haría ni puede. Esta lectura como da un mensaje que tenemos tantas oportunidades en el correo, si no fuera por Victoria Guzmán, pero no fue su culpa, Santiago tocaba a su hija. Bueno, Divina Flor, si hubiera sido un poco más segura de sí misma para tomar una decisión, si el alcalde hubiera advertido. Me llamo Alan Ricardo López Hernández, hoy les daré mi reseña acerca del libro Crónica de una muerte anunciada. En particular, no sé si merezca morir Santiago o no. Algo raro la lectura. Su madre podía como comprender los sueños si se los contabas en ayunas, como el día de la muerte de Santiago Nazar, él soñó que estaba en un bosque y con pájaros. Su madre le dijo que es algo bueno soñar con pájaros, ya que atraen salud. Luego algo raro también es que es algo fuerte, ya que Santiago sería culpable siendo alguien religioso. Se notó al esperar al obispo, pero también alguien bueno podría aparentarlo. La hija de Victoria Guzmán, que es Divina Flor, la tocaba y da a entender que es sin consentimiento. Y bueno, siendo alguien con una herencia de su hacienda de su padre, ¿cómo no estaría viviendo en otra realidad? En ciertas partes confunde. Victoria Guzmán quería que muriera, tenía cierto odio hacia los Nazar. No se sabe de qué lado estar. Imagínate que tu hija la toquen cuando un adulto no está. Y volvemos a lo confuso. ¿Podría alguien así ser inocente? Está padre la lectura, porque te deja pensando, ¿podría ser inocente? Estuve leyendo varias veces ciertas partes y lo que rescaté fue que regresaron a Ángela Vicario cuando se enteraron que no era virgen. Y bueno, ¿quién hace eso en 2021? Supongo que era como una tradición o costumbre de volver a una mujer que no era virgen. Ahora siendo Santiago un heredero, bien mencionaba que era un heredero que heredó un buen manejo de armas por parte de su padre, Ibrahim Nazar. Pues Santiago, siendo un hombre de armas, al final no se enfrentaría a unos hombres con cuchillos. Como es sabido que regresaban a las mujeres no vírgenes, Santiago fuera, si Santiago fuera el culpable, se hubiera preparado en el momento de la boda. También hay mucha fantasía. Al final, narra cómo narra cómo él caminó alrededor de toda la casa con sus vísceras por fuera o sus tripas, algo que nadie haría ni puede. Esta lectura como da un mensaje que tenemos tantas oportunidades en el correo, si no fuera por Victoria Guzmán, pero no fue su culpa, Santiago tocaba a su hija. Bueno, Divina Flor, si hubiera sido un poco más segura de sí misma para tomar una decisión, si el alcalde hubiera advertido. Me llamo Alan Ricardo López Hernández, hoy les daré mi reseña acerca del libro Crónica de una muerte anunciada. En particular, no sé si merezca morir Santiago o no. Algo raro la lectura. Su madre podía como comprender los sueños si se los contabas en ayunas, como el día de la muerte de Santiago Nazar, él soñó que estaba en un bosque y con pájaros. Su madre le dijo que es algo bueno soñar con pájaros, ya que atraen salud. Luego algo raro también es que es algo fuerte, ya que Santiago sería culpable siendo alguien religioso. Se notó al esperar al obispo, pero también alguien bueno podría aparentarlo. La hija de Victoria Guzmán, que es Divina Flor,
la tocaba y da a entender que sin consentimiento. Y bueno, siendo alguien con una herencia de su hacienda de su padre, ¿cómo no estaría viviendo en otra realidad? En ciertas partes confunde. Victoria Guzmán quería que muriera, tenía cierto odio hacia los Nazar. No se sabe de qué lado estar. Imagínate que tu hija la toquen cuando un adulto no está. Y volvemos a lo confuso. ¿Podría alguien así ser inocente? Está padre la lectura, porque te deja pensando, ¿podría ser inocente? Estuve leyendo varias veces ciertas partes y lo que rescaté fue que regresaron a Ángela Vicario cuando se enteraron que no era virgen. Y bueno, ¿quién hace eso en 2021? Supongo que era como una tradición o costumbre de volver a una mujer que no era virgen. Ahora siendo Santiago un heredero, bien mencionaba que era un heredero que, que heredó un buen manejo de armas por parte de su padre, por parte de su padre Ibrahim Nazar. Pues Santiago, siendo un hombre de armas, al final no se enfrentaría a unos hombres con cuchillos. Como es sabido que regresaban a las mujeres no vírgenes, Santiago fuera, si Santiago fuera el culpable, se hubiera preparado en el momento de la boda. También hay mucha fantasía. Al final, narra cómo el camino, narra cómo él caminó alrededor de toda la casa con sus vísceras por fuera o sus tripas, algo que nadie haría ni puede. Esta lectura como da un mensaje que tenemos tantas oportunidades en el correo, si no fuera por Victoria Guzmán, pero no fue su culpa, Santiago tocaba a su hija. Bueno, Divina Flor, si hubiera sido un poco más segura de sí misma para tomar una decisión, si el alcalde hubiera advertido